Por fin alguien se atreve a decir lo que todos están pensando, pero nadie quiere admitir abiertamente. Francesco Bagnaia, el bicampeón del mundo, el dominador absoluto de MotoGP en años anteriores, está viviendo un colapso tan misterioso y brutal que ni él mismo puede explicarlo. Y créeme cuando te digo que lo que acaba de pasar en Australia es solo la punta del iceberg de una historia que te va a dejar completamente sin palabras. Estamos hablando de un piloto que literalmente arrasó con todo lo que se puso por delante en 2022 y 2023. Un italiano que parecía tener las respuestas a todas las preguntas que MotoGP podía plantearle. Y ahora en 2025 lo estamos viendo desmoronarse de una manera tan dramática que hasta los expertos más experimentados están completamente desconcertados intentando entender qué demonios está pasando con Pecco Bagnaia y esa Ducati que antes era prácticamente invencible. El Gran Premio de Australia 2025 nos regaló una de las imágenes más desgarradoras y simbólicas de toda la temporada. Un momento que resume perfectamente el año absolutamente catastrófico que está teniendo el piloto italiano. Imagínate la escena, curva 6 del circuito de Phillip Island, uno de los trazados más espectaculares y exigentes del calendario. Y ahí está Bagnaia, perdiendo completamente el control de su Ducati en un accidente que nadie vio venir. Pero espera, porque lo que pasó después es lo que realmente te va a impactar y lo que tiene a todo el paddock de MotoGP hablando sin parar. En lugar de quedarse frustrado en la grava maldiciendo su suerte como harían la mayoría de pilotos, después de tirar por la borda otra oportunidad de sumar puntos cruciales, Bagnaia regresó caminando al muro de boxes, con una actitud que dejó a todos absolutamente perplejos. Y aquí viene lo que nadie esperaba, y lo que ha generado millones de comentarios en redes sociales. Pecco comenzó a quitarse sus botas de carrera, esas mismas botas con las que había intentado domar a esa bestia de 2 ruedas que ya no responde como antes, y las lanzó al público que estaba coreando su nombre desde las gradas. El gesto parecía una despedida, una rendición simbólica, un reconocimiento tácito de que algo profundamente grave está pasando con su rendimiento y su confianza. Los aficionados australianos, siempre apasionados y entregados, gritaban su nombre una y otra vez mientras Bagnaia les mandaba besos, como si estuviera diciéndoles adiós no solo a esa carrera, sino posiblemente a sus aspiraciones de volver a ser el piloto dominante que alguna vez fue. La presentadora de TNT Sports, Susie Perry, una periodista con décadas de experiencia cubriendo deportes de motor y que ha visto prácticamente de todo en este mundo, describió el momento como absolutamente desgarrador, y sus palabras resonaron con una verdad brutal que todos sentimos, pero que duele admitir. Perry señaló algo que te va a hacer reflexionar profundamente sobre el estado mental de Bagnaia en este momento. La mayoría de los pilotos después de un accidente así estarían literalmente llorando de frustración, encerrados en su box intentando procesar qué demonios acaba de salir mal, analizando cada décima de segundo hasta el punto del colapso mental. Pero Pecco estaba ahí, sonriendo, lanzando besos, regalando sus botas como si ya hubiera aceptado su destino y ya no tuviera nada más que demostrar o que perder. ¿Y sabes qué es lo más simbólico y casi poético de toda esta situación? Créeme que esto te va a parecer sacado de una película. Cuando Bagnaia intentó lanzar una de sus botas por encima de la valla para que llegara hasta los fans que tanto lo apoyan, la bota no logró superar la barrera y cayó tristemente del otro lado, quedándose a medio camino entre el piloto y sus seguidores, un reflejo perfecto y brutalmente preciso de su desafortunada situación en esta temporada 2025. La propia Susie Perry comentó con una mezcla de ironía y compasión que Bagnaia ni siquiera pudo lanzar la bota correctamente por encima de la valla, resumiendo así de manera devastadora cómo ha sido su año completo. Nada, absolutamente nada le está saliendo bien,
ni siquiera los gestos más simples y simbólicos. Es como si el universo entero conspirara para recordarle constantemente que 2025 no es su año, que algo fundamental ha cambiado en la ecuación que antes lo llevaba al éxito de manera tan consistente y brillante. Y aquí está la clave de todo, el misterio que tiene a ingenieros, técnicos, analistas y aficionados completamente desconcertados. Nadie puede explicar exactamente qué ha pasado con Francesco Bagnaia y por qué un piloto de su calibre, con su experiencia y con la mejor moto de la parrilla, está sufriendo un colapso de esta magnitud. Pero espera que esto se pone aún más interesante y complejo cuando empiezas a analizar los números y las estadísticas de esta temporada, porque los datos no mienten y lo que revelan es absolutamente inquietante. Bagnaia llegó a 2025 con 2 campeonatos del mundo en su palmarés, con una racha de victorias que había establecido nuevos estándares en MotoGP, con una simbiosis perfecta con Ducati que parecía inquebrantable. Los expertos lo señalaban como uno de los favoritos naturales para conquistar su 3er título consecutivo, especialmente considerando que Ducati había desarrollado una moto aún más competitiva y refinada para esta temporada. Todo apuntaba a que veríamos a Pecco dominar nuevamente, escribiendo otro capítulo glorioso en su carrera y consolidándose como uno de los grandes de todos los tiempos en este deporte. Pero la realidad ha sido completamente opuesta, brutalmente diferente a cualquier proyección que se hubiera podido hacer antes del inicio de la temporada. Desde las primeras carreras del año, algo simplemente no cuadraba con el rendimiento de Bagnaia. No estamos hablando de pequeños ajustes, o de necesitar tiempo para adaptarse a la nueva moto. Estamos hablando de un piloto que parece haber perdido completamente la magia que lo hacía especial. Esa conexión instintiva con la moto que separaba a los buenos pilotos de los verdaderamente grandes. Los accidentes se han multiplicado de forma alarmante. Los errores inexplicables en momentos cruciales se han convertido en una constante dolorosa. Y lo más preocupante de todo es que nadie en el equipo Ducati parece tener respuestas concretas sobre qué está causando este desplome tan dramático y repentino. Y aquí viene lo brutal. Cuando un bicampeón del mundo empieza a cometer errores de rookie, cuando alguien que dominaba las carreras con autoridad absoluta ahora lucha por mantener posiciones en el medio del pelotón, sabes que hay algo profundamente equivocado que va mucho más allá de simples ajustes técnicos o problemas mecánicos pasajeros. El Gran Premio de Australia fue simplemente la materialización visual más impactante de un problema que viene arrastrándose durante toda la temporada 2025. Fuentes cercanas al equipo revelan que el ambiente en el box de Ducati ha pasado de la confianza absoluta y la celebración constante de victorias a una tensión palpable donde nadie sabe exactamente qué probar siguiente para sacar a Bagnaia de este agujero negro competitivo. Los ingenieros han probado prácticamente todas las configuraciones imaginables, de chasis, suspensiones, electrónica y geometría, buscando desesperadamente esa ventana mágica de rendimiento que antes encontraban con facilidad casi insultante. Pero nada funciona. Absolutamente nada devuelve a Pecco esa sensación de control total y confianza ilimitada que caracterizaba su pilotaje en temporadas anteriores. Lo más desconcertante de toda esta situación es que la Ducati 2025 es objetivamente una moto extraordinaria, posiblemente la mejor que la marca italiana ha construido jamás. Otros pilotos del equipo están consiguiendo resultados brillantes con la misma máquina, demostrando que el problema no radica en el desarrollo técnico o en deficiencias mecánicas fundamentales. Esto señala inevitablemente hacia algo mucho más complejo y difícil de solucionar. Estamos ante un problema de confianza, de conexión mental entre piloto y moto, de esa química intangible que no se puede medir en telemetría, pero que marca la diferencia entre ser competitivo y ser dominante. Y créeme cuando te digo que recuperar la confianza después de un colapso
como el que estamos presenciando, es infinitamente más difícil que solucionar cualquier problema mecánico, por complejo que sea. ¿Y sabes qué es lo más impresionante y al mismo tiempo más preocupante de todo esto? La manera en que Bagnaia está manejando públicamente esta crisis. En las entrevistas posteriores al accidente de Australia, Pecco admitió con una honestidad brutal y casi dolorosa que simplemente no puede explicar qué está pasando, que no encuentra respuestas lógicas a su caída de rendimiento, que siente que está haciendo todo lo que sabe hacer, pero los resultados no llegan. Esta confesión pública de vulnerabilidad por parte de un bicampeón del mundo es absolutamente extraordinaria y revela la profundidad del misterio que rodea su situación actual. No estamos ante un piloto que echa la culpa a la moto, al equipo, a las condiciones o a la mala suerte. Estamos ante alguien que genuinamente no entiende qué ha cambiado y por qué su nivel ha caído tan drásticamente. Los psicólogos deportivos que han analizado el caso desde fuera señalan que este tipo de colapsos de confianza en deportistas de élite son más comunes de lo que parece, pero raramente los vemos desarrollarse de manera tan pública y documentada como en el caso de Bagnaia. Cuando un piloto alcanza la cima del mundo y domina completamente su disciplina durante años, desarrolla expectativas internas y externas que pueden convertirse en una presión aplastante cuando las cosas empiezan a salir mal. Cada error se magnifica, cada accidente genera más dudas y se crea un círculo vicioso absolutamente devastador, donde la falta de confianza genera más errores, que a su vez erosionan aún más la confianza, y así sucesivamente hasta que el piloto se encuentra en un estado mental donde incluso las maniobras más básicas se vuelven complicadas porque está pensando demasiado, en lugar de dejarse llevar por el instinto. Pero aquí viene lo que realmente te va a hacer reflexionar sobre la magnitud de este drama deportivo. Bagnaia no es un piloto cualquiera, luchando por mantenerse en MotoGP. Es un bicampeón del mundo en la cúspide de su carrera, con apenas 30 años, pilotando la mejor moto de la parrilla y rodeado del mejor equipo técnico del campeonato. Tiene literalmente todos los ingredientes necesarios para el éxito, todas las herramientas que cualquier piloto soñaría tener a su disposición. Y aún así, está sufriendo un colapso que desafía toda lógica racional y toda explicación técnica convencional. Esto es lo que hace que su situación sea tan fascinante y al mismo tiempo tan inquietante para todos los que seguimos este deporte con pasión. El contraste entre el Bagnaia de 2022 y 2023 y el Bagnaia de 2025 es absolutamente brutal y casi parece imposible que estemos hablando del mismo piloto. Hace apenas 2 temporadas, Pecco era la definición misma de consistencia y velocidad, un piloto que combinaba una velocidad punta devastadora con una inteligencia de carrera excepcional y una capacidad para gestionar situaciones de alta presión que pocos en la historia de MotoGP han demostrado. Sus batallas, rueda con rueda contra Marc Márquez y Jorge Martín, eran clases magistrales de pilotaje de alta competición, momentos donde veíamos a un piloto completamente en control de su destino y capaz de extraer el máximo rendimiento de cada milímetro de asfalto y cada componente de su Ducati. Ahora, en 2025, estamos viendo a un piloto que parece haber olvidado cómo ser ese guerrero implacable que conquistó 2 títulos mundiales. Las comparaciones con otros grandes pilotos que sufrieron colapsos similares son inevitables y proporcionan contexto histórico importante para entender lo que está pasando. En la historia de MotoGP, hemos visto casos donde campeones establecidos de repente pierden esa chispa mágica que los hacía especiales, donde la confianza se evapora de manera misteriosa y los resultados se desploman sin explicación clara. Algunos lograron recuperarse y volver a la cima, redescubriendo esa conexión perdida con la moto y con su propio talento. Otros nunca volvieron a ser los mismos y terminaron sus carreras siendo sombras de lo que fueron en su mejor momento.
La gran pregunta que todos nos hacemos ahora es en qué categoría caerá Francesco Bagnaia. ¿Será capaz de superar este bache brutal y recuperar su nivel de campeón del mundo? ¿O estamos presenciando el principio del fin de su dominio en MotoGP? Y aquí está la parte que te va a dejar pensando durante días. El misterio de Ducati en todo esto es igual de profundo que el colapso personal de Bagnaia. La marca italiana ha invertido recursos absolutamente masivos en desarrollo técnico, ha construido lo que objetivamente es la mejor moto del campeonato, tiene el equipo técnico más capacitado y experimentado del paddock y aún así no pueden resolver el problema de su piloto estrella. Esto desafía toda la lógica convencional del deporte motor moderno, donde generalmente se asume que con suficientes recursos, datos y análisis técnico, cualquier problema puede ser identificado y solucionado. Pero la mente humana, la confianza, esa conexión intangible entre piloto y máquina, no se puede programar ni ajustar con parámetros técnicos, y Ducati está aprendiendo esta lección de la manera más dura y pública posible. Lo que hace que esta situación sea aún más dramática es el timing absolutamente terrible de todo este colapso. MotoGP en 2025 es más competitivo que nunca, con múltiples pilotos y equipos capaces de ganar en cualquier fin de semana, con márgenes de rendimiento medidos en centésimas de segundo, y con una presión mediática y comercial que no perdona el más mínimo error. En este contexto hipercompetitivo, un piloto que pierde confianza y entra en una espiral de dudas está condenado a ser tragado por la competencia sin piedad. Y eso es exactamente lo que estamos viendo con Bagnaia. Mientras él lucha contra sus propios demonios internos, intentando redescubrir la magia perdida, sus rivales están aprovechando cada debilidad, cada error, cada momento de duda, para distanciarse en el campeonato y consolidar sus propias aspiraciones al título. Pero espera que lo más increíble aún está por llegar, y es algo que nadie habría imaginado al inicio de la temporada. El impacto psicológico de este colapso va mucho más allá de los resultados deportivos inmediatos. Estamos hablando de un piloto que ha construido toda su identidad profesional alrededor de ser el mejor, de dominar MotoGP con autoridad, de ser el referente absoluto en Ducati. Cuando esa identidad se desmorona de manera tan pública y dramática, las consecuencias psicológicas pueden ser devastadoras y duraderas. Los deportistas de élite a menudo hablan de ese momento en sus carreras donde pierden la sensación de invencibilidad, donde las dudas se infiltran en su mente y nunca logran expulsarlas completamente. ¿Está Bagnaia en ese punto de no retorno? ¿O todavía hay tiempo para que reconstruya su confianza y vuelva a ser el piloto dominante que todos conocemos? Las fuentes dentro del paddock de MotoGP revelan que las conversaciones privadas sobre el caso Bagnaia están absolutamente dominando los corrillos en cada gran premio. Ingenieros de otros equipos, pilotos rivales, comentaristas experimentados, todos están intentando descifrar el enigma, buscando pistas en cada vuelta que da Pecco, analizando su lenguaje corporal en las ruedas de prensa, escudriñando telemetría en busca de esos pequeños detalles que podrían explicar la magnitud de su caída. Y lo fascinante es que nadie tiene una respuesta definitiva. Nadie puede señalar con certeza absoluta cuál es el problema raíz que está causando todo este desastre. Algunos especulan sobre cambios en la configuración de la moto que no terminan de funcionar con su estilo de pilotaje. Otros apuntan hacia factores psicológicos relacionados con la presión de mantener el nivel de campeón del mundo. Y hay quien sugiere que simplemente estamos ante uno de esos misterios inexplicables del deporte de alto nivel, donde todo se alinea de manera negativa sin razón aparente. Lo que nadie puede negar es que el momento en Australia, ese instante donde Bagnaia lanzó sus botas al público con una mezcla de resignación y afecto, será recordado como uno de los momentos más simbólicos y emotivos de la temporada 2025 de MotoGP.
No fue un momento de gloria ni de celebración, fue algo mucho más humano y vulnerable. Un campeón reconociendo públicamente que está pasando por el momento más difícil de su carrera, agradeciéndole a los fans su apoyo incondicional incluso cuando los resultados no acompañan, y aceptando con una madurez admirable que las cosas no están saliendo como esperaba. Esa honestidad brutal, esa capacidad de mostrarse vulnerable en un mundo que constantemente exige proyectar fortaleza y confianza inquebrantable, es lo que hace que muchos aficionados respeten aún más a Bagnaia a pesar de sus problemas actuales. Y ahora es cuando todo cobra sentido, cuando empiezas a conectar los puntos de toda esta historia. El colapso de Bagnaia no es solo la historia de un piloto perdiendo rendimiento. Es un recordatorio brutal de lo frágil que puede ser la confianza en el deporte de élite, de lo rápido que puede cambiar todo en este mundo despiadado, y de lo poco que entendemos realmente sobre esos factores intangibles que separan a los buenos de los grandes. Estamos acostumbrados a pensar en el deporte motor como una ciencia exacta, donde todo puede ser medido, analizado y optimizado, pero casos como el de Bagnaia nos recuerdan que sigue habiendo un componente humano, emocional y psicológico que escapa a toda la telemetría y todos los datos del mundo. El futuro de Francesco Bagnaia en MotoGP es ahora una gran incógnita que tiene a todo el mundo del motociclismo pendiente de cada desarrollo. ¿Podrá encontrar las respuestas que busca desesperadamente? ¿Logrará recuperar esa confianza que parecía inquebrantable hace apenas 2 temporadas? ¿O estamos presenciando el inicio de un declive que lo llevará a convertirse en un piloto de medio pelotón, luchando por mantenerse relevante? Las próximas carreras serán absolutamente cruciales para determinar no solo su clasificación en el campeonato de este año, sino potencialmente el arco completo de su carrera en MotoGP. Y créeme cuando te digo que todos estaremos observando cada vuelta, cada carrera, cada declaración, buscando señales de recuperación o confirmación de que el colapso es más profundo de lo que imaginábamos. Lo que hace que esta historia sea tan cautivadora es que toca algo universal que trasciende el mundo específico de MotoGP. Todos hemos experimentado momentos en nuestras vidas donde perdimos confianza en nuestras habilidades, donde algo que antes hacíamos con facilidad natural de repente se volvió complicado y frustrante. Ver a un atleta de élite, un bicampeón del mundo, luchando con estos mismos demonios en el escenario mundial más grande, es simultáneamente inspirador y desgarrador. Nos recuerda que incluso los mejores, incluso aquellos que parecen tener todo resuelto, son humanos vulnerables que enfrentan desafíos mentales y emocionales igual que el resto de nosotros. La pregunta que resuena después del Gran Premio de Australia es brutalmente simple, pero profundamente compleja. ¿Qué necesita Francesco Bagnaia para recuperar su magia? Los expertos en psicología deportiva sugieren que casos como este requieren un enfoque multidimensional que va mucho más allá de ajustes técnicos en la moto. Estamos hablando de trabajo psicológico profundo para reconstruir confianza, de posiblemente dar un paso atrás y dejar de intentar forzar resultados inmediatos, de encontrar nuevamente ese amor puro por pilotar que a veces se pierde cuando estás atrapado en un ciclo de presión y expectativas aplastantes. Algunos pilotos han necesitado cambios radicales en su entorno, en su equipo técnico o incluso en su vida personal para salir de espirales similares. Otros encontraron la solución en detalles técnicos minúsculos que desbloquearon todo nuevamente. Y algunos, tristemente, nunca lograron recuperar completamente lo que perdieron. El papel de Ducati en todo esto es absolutamente crucial y está siendo escrutado intensamente por observadores de la industria. Como fabricante líder y equipo con lleno de ambiciones de dominio total en MotoGP, necesitan urgentemente ayudar a su piloto estrella a salir de este agujero
antes de que la situación se vuelva irreparable. Pero aquí está el dilema. Ducati también tiene que pensar en el campeonato de constructores, en sus otros pilotos que están rindiendo bien, y en la dinámica compleja de un equipo donde no pueden poner todos sus recursos en solucionar el problema de un solo piloto sin afectar al resto. Esta tensión entre apoyar a Bagnaia y mantener el rendimiento general del equipo añade otra capa de complejidad a una situación ya de por sí complicada. Y aquí viene la reflexión que te va a dejar pensando mucho después de terminar este video. Lo que estamos presenciando con Francesco Bagnaia es una de esas historias deportivas que definen carreras y legados completos. Si logra superar este bache brutal y recuperar su nivel de campeón del mundo, la narrativa de su carrera se convertirá en una historia épica de superación, resiliencia y redención que inspirará a generaciones futuras. Será recordado no solo por sus títulos, sino por su capacidad de levantarse del golpe más duro de su vida profesional. Pero si no logra recuperarse, si este colapso marca el punto de inflexión donde su carrera tomó un rumbo descendente permanente, entonces estos momentos en Australia y el misterio de su caída en 2025 serán estudiados durante años como un caso fascinante de cómo la mente puede traicionar incluso al talento más extraordinario. La imagen de Bagnaia lanzando sus botas a los fans, con esa mezcla de tristeza y agradecimiento en su rostro, quedará grabada en la memoria colectiva de MotoGP como un símbolo poderoso de vulnerabilidad humana en el deporte de alto nivel. No fue un momento de derrota completa ni de rendición total. Fue algo más matizado y complejo. Un reconocimiento de las dificultades presentes, pero también una muestra de gratitud hacia quienes lo apoyan incondicionalmente. Y el hecho de que ni siquiera esa bota logró superar la valla se convierte en una metáfora perfecta, casi cinematográfica, de cómo todo en 2025 parece estar conspirado contra él, como si el universo mismo estuviera enviándole un mensaje que aún no logra descifrar completamente. Los próximos capítulos de esta historia se escribirán en las carreras que quedan de la temporada y en cómo Bagnaia y Ducati aborden los meses de invierno si las cosas no mejoran antes del final del campeonato. Estaremos atentos porque este es el tipo de drama deportivo que trasciende resultados y tiempos de vuelta, que nos conecta con algo más profundo sobre la naturaleza del éxito, el fracaso, la confianza y la resiliencia humana. Francesco Bagnaia, el bicampeón del mundo, el dominador de MotoGP en su mejor momento, está ahora en la lucha más importante de su carrera, no contra sus rivales en la pista, sino contra sus propias dudas, contra ese misterioso colapso que ni él mismo puede explicar del todo, y contra el reloj que corre inexorablemente mientras cada carrera sin resultados hace más difícil la recuperación. Lo que nadie puede quitarle a Bagnaia es su legado ya establecido de 2 campeonatos del mundo y momentos de pilotaje absolutamente brillantes que quedarán en la historia de MotoGP para siempre. Pero la pregunta que define este momento de su carrera es si ese legado será complementado con una historia de superación que añada profundidad y dimensión humana a sus logros, o si estos días oscuros de 2025 marcarán el inicio de un declive que cambie cómo recordamos su carrera completa. La respuesta está por escribirse, y todos los que amamos este deporte estaremos observando con una mezcla de fascinación, empatía y esperanza de que uno de los grandes talentos de su generación pueda encontrar nuevamente ese camino que lo llevó a la cima del mundo del motociclismo. Porque al final, lo que estamos presenciando no es solo deporte, es drama humano en su forma más pura. Es la historia universal del héroe enfrentando su mayor desafío. Y todos queremos saber cómo termina esta historia que Francesco Bagnaia está escribiendo con cada vuelta, cada caída y cada gesto como el de Australia que nos recuerda que detrás del casco y la velocidad hay un ser humano lidiando con las presiones más intensas imaginables
en uno de los escenarios más exigentes del deporte mundial.